Bueno, vamos a empezar con el toque de la campana. El toque de la campana viene en un libro de un budista vietnamita que es Thich Nhat Hanh. Él nos dice que tuvo que aprender de memoria 55 pequeños poemas o gatas. Había algunos en los cuales se invitaba a hacer sonar la campana y a escuchar su tañido. Era la primera vez que aprendía que la campana jugaba un gran papel en la vida de los monjes y en la de los laicos. Siempre decimos invitar la campana a sonar porque es más amable que golpear o tocar la campana. Antes de invitarla a sonar, se recitan algunos poemas para adquirir serenidad. Aquí tenemos algunas extensiones sobre el canto de la gran campana y pone entre paréntesis el fin del sufrimiento. O sea, es lo que él quiere lograr con el recuerdo de este poema, que los que lo hagamos tengamos el fin del sufrimiento y trascendamos el sendero de la ansiedad y el pesar. Aquí dice el canto de la gran campana, entre paréntesis, el fin del sufrimiento. Dice aquí, es de modo que todo sufrimiento cese en ellos, trasciendan la senda de la tristeza y de la muerte. Acá más adelante nos dice, escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí comienzan a disolverse. Ese es el propósito de lo que hacemos aquí. Mi mente calmada, mi cuerpo relajado, una sonrisa nace en mis labios. Mi aliento me lleva, siguiendo el sonido de la campana, mi aliento me lleva de vuelta a la isla segura de la conciencia plena. En el jardín de mi corazón las flores de la paz florecen bellamente. Eso es otra forma de decir lo que leemos siempre. Y lo que leemos siempre es lo siguiente. Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí usa algún lenguaje metafórico de metáforas para expresar ciertas sensaciones que son muy importantes. Por ejemplo, dice, en estas breves líneas
va incluido mucho de terapia, de psicoterapia espiritual. Dice que empiecen a practicar la respiración consciente. La respiración consciente es la forma más fácil de meditación y de acallar la mente. Si nosotros estamos completamente concentrados en nuestra respiración, en el inhalar y el exhalar, no logramos dominar la mente, que en lugar de ser un instrumento a nuestro favor, se ha convertido en algo que nos esclaviza la mente a través del pensamiento. Dice que encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos. Aquí también maneja que ciertas sensaciones corresponden a ciertos niveles de energía y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Y invitar la campana sanada a hacer esto es una acción sumamente compasiva. La compasión, acuérdense que también es muy importante para nosotros practicarla. Aquí tenemos, en el libro azul, en alguna parte dice, nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por ellas. La definición de compasión que da el Dalai Lama. Este libro es un libro se llama Espiritualidad Esencial. Todo esto es psicoterapia espiritual y es lo mismo que la filosofía perenne o sabiduría perenne. Son cosas que se saben desde hace mucho tiempo y se sabrán siempre, pero en las cuales nosotros nunca nos habíamos puesto a pensar. Aquí él encontró, aquí en este libro encontró, todas las religiones tienen en el fondo la misma espiritualidad, expresada de distinta manera. Él encontró prácticas que son comunes a todas, encontró 7 prácticas espirituales que son comunes a todas las grandes religiones. Transformar la motivación, tu motivación, reducir los apetitos y encontrar lo que tu alma desea. Cultivar la sabiduría emocional, sanar el corazón y aprender a amar. Vivir éticamente, sentirte bien al hacer el bien, sentirte bien al hacer lo correcto. Luego dice aquí, concentra y calma tu mente. Nuestra mente, en nuestro estado natural, es como si trajéramos un mono salvaje saltando dentro de la mente. La asociamos con la cabeza, ¿no? Un mono salvaje ebrio que le ha picado algún insecto y que aparte tiene mal de Zambito y nuestros pensamientos nos manejan. Ya vimos que por la enfermedad que tenemos, lo que pretendemos lograr es no iniciar el consumo, ¿no? Ahorita una de las lecturas se va a referir a eso. Entonces eso de concentra y calma tu mente, acá en lo que le leí, nos dice que empiecen a practicar la respiración consciente. Esa es la forma más fácil de meditar, de dominar a la mente, de concentrar y calmar la mente. Luego dice otra práctica, despierta tu visión espiritual, ver claramente para reconocer lo sagrado en todas las cosas, ¿no? En todas las cosas está lo uno, lo que es lo sagrado. Lo sagrado es lo contrario a lo profano. Cultiva la inteligencia espiritual, adquiere sabiduría y entiende la vida.
el entendimiento que nos da el condicionamiento y todo esto no es el entendimiento de lo que la vida es en realidad, de cómo funciona la vida, ¿no? Por ejemplo, el condicionamiento nos dice que si damos, se acaba, y la espiritualidad nos dice lo contrario, que para conservar algo hay que darlo, o para obtener algo hay que darlo. Dando es como recibimos, ¿no? Y ese es el funcionamiento real de la vida, no el que nos dicen nuestros condicionamientos. Nosotros estamos propensos a que alguna frustración, al hecho de que las cosas no sean como nosotros queremos que sean, nos lleven a reaccionar iniciando el consumo. Es como un inicio, es como si te fintaran con un golpe que la vida te va a dar, es una sensación, una emoción. Las emociones no provienen de lo que vives, sino de cómo etiquetas o piensas acerca de lo que vives. Entonces tú sientes como que la vida te va a dar un chingadazo y reaccionas a eso, no tirando un chingadazo, sino consumiendo. Nos negamos inconscientemente a vivir determinadas emociones. Esa es la causa por la cual iniciamos el consumo. La adicción es una enfermedad cerebral crónica, es un problema de salud, no es un problema de comportamiento, ¿no? Nosotros reaccionamos a la vida consumiendo, porque sentimos que para soportar la vida hay que consumir algo, que eso nos va a hacer más fácil soportarla. Y la verdad es que la vida no es algo que hay que soportar. La vida de por sí es buena. Entonces dice aquí, otra dice, despierta el espíritu a través de la acción, la generosidad y la alegría de servir. Esas son las 7 prácticas que encontró en todas las religiones. Pero acá, en cuanto a lo que les decía de lo que decía el Dalai Lama, dice aquí, a mi modo de ver, todas estas prácticas están esencialmente ligadas al desarrollo de la compasión, que implica no solamente pensar en los demás y querer hacer algo por ellos, sino además poner en efecto esas buenas intenciones, ¿no? Y eso es algo que necesitamos nosotros, porque lo que nosotros tenemos es una autoobsesión. Pensamos demasiado en nosotros mismos. Por ahí nos dicen, la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Aquí en este folletito que se llama 3 charlas a sociedades médicas dice, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas. Esta es una parte del camino, mientras creemos que hay problemas, mientras todavía no nos damos cuenta que hay situaciones a resolver, que si se resuelven de determinada manera no es problema, o si se resuelven de otra manera no es problema. Pero mientras alcanzamos ese camino, necesitamos la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos. Muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Esa es una charlas que dieron los alcohólicos anónimos, en particular creo que Bill W., a sociedades médicas. Entonces dice, nuestras mismas vidas, dice aquí en el libro azul, dice en el capítulo 2, nuestras mismas vidas, como exbebedores problema que somos, o exconsumidores problema, sinónimos de adictos que somos, dependen de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Es decir, la compasión, lo que me está definiendo aquí el Dalai Lama,
como compasión. ¿Y eso para qué? Para combatir la autoobsesión. Yo muchas veces les hago una pregunta sencilla de qué tanto tiempo pensamos en nosotros mismos y qué tanto tiempo pensamos en los demás, ¿no? Y eso, el pensar en los demás no es por el bienestar de los demás, es por nuestro propio bienestar, para combatir eso que se llama autoobsesión. Bueno, en la semana hicieron una junta de preguntas y respuestas, y entre una de las preguntas que pusieron, ¿cómo se lleva a cabo la psicoterapia espiritual? O algo así dice aquí. Bueno, la psicoterapia espiritual es lo que nos va a evitar producir las emociones que nos lleven a reaccionar a esas emociones consumiendo. Eso solo se puede hacer. Nuestro libro dice también aquí, teníamos que encontrar una base espiritual para vivir, o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Espiritualidad no es lo mismo que religión. Ya también hemos leído muchas veces la diferencia entre una cosa y otra. La religión no es solo una, hay cientos, la espiritualidad es una. La religión es para los que duermen, la espiritualidad es para los despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad dice, aprende del error. La religión habla de un Dios, no es Dios. La espiritualidad es santo, es todo, por tanto está en Dios. La religión no tolera ninguna pregunta. La espiritualidad contesta todo, cuestiona todo. La religión es causa de divisiones. La espiritualidad une. La religión te busca para que creas. La espiritualidad tienes que buscarla para creer. La religión sigue un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado, lo referente a Dios, al todo, al ser, en todos los libros, dice. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza y la fe. La religión es humana, es una organización con reglas de hombres. La espiritualidad es divina, sin reglas humanas. La religión es causa de divisiones, la espiritualidad una. La religión te busca para que creas, la espiritualidad tienes que buscarla para creer. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado, la espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad se alimenta de la confianza y de la fe. La religión vive en el bajo astral, la espiritualidad vive en la conciencia. La religión se ocupa con el hacer, la espiritualidad tiene que ver con el ser. La religión alimenta el ego, la espiritualidad impulsa a trascender. La religión nos hace renunciar al mundo para seguir a un Dios. La espiritualidad nos hace vivir en Dios sin renunciar a nosotros. La religión es un culto, la espiritualidad es la meditación. La religión nos llena de sueños de gloria en el paraíso. La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión crea claustros en nuestra memoria. La espiritualidad libera nuestra conciencia. La religión nos hace creer en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes
de la vida eterna, que consta solo de este momento. La religión promete una vida después de la muerte. La espiritualidad promete encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida y la muerte. No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. La espiritualidad se relaciona con la formación de principios, los valores, los ideales y la consagración de la persona en su íntima comunión con Dios. En conclusión, lo espiritual está relacionado con la plenitud, trascendencia, conexión, alegría y paz, que no tienen por qué definirse, derivarse necesariamente en una religión organizada. Esto lo escribió un sacerdote jesuita que se llama Teilhard de Chardin. Entonces es una psicoterapia espiritual. Terapia porque es una curación para un problema de salud. Nuestro problema de salud es se manifiesta, tiene como síntoma el consumo de sustancias psicoactivas. Y terapia quiere decir curación. Psicoterapia porque lo que tenemos que curar es nuestra mente y nuestra alma. La raíz psique viene de mente y de alma también. Entonces eso es lo que es una psicoterapia espiritual. Todos estos libros que hablan de espiritualidad, de sabiduría perenne, son lo mismo que este. Este libro también es un libro de psicoterapia espiritual, que acá aclaramos y encontramos explícitas muchas cosas que aquí están implícitas, que no están desmenuzadas, que no están explicadas. Pero ese es un libro de psicoterapia espiritual, el libro de Alcohólicos Anónimos, que es el compartimiento de experiencias de los adictos, ¿verdad? Acá, si leemos el pensamiento del día de hoy, dice: el camino de AA es el camino de la sobriedad. Aquí nosotros entendemos por sobriedad el no consumo, no lo extendemos a otro tipo de significados que en otros lugares sí lo extienden. Y sin embargo hay recaídas. ¿Por qué ocurren estas recaídas? ¿Por qué no aceptamos todos a AA, a la psicoterapia espiritual, y nos conservamos sin consumir, en remisión del síntoma? Sobrios es con el síntoma en remisión. Nuestra enfermedad no es el síntoma es el consumo, nuestra enfermedad es otra. Reaccionar a la vida consumiendo. Lo que define a un adicto, lo que lo hace diferente de otro tipo de consumidores, es la causa por la cual consume y la forma en que consume. Es una enfermedad cerebral crónica. ¿Por qué cerebral crónica? Porque es elevar a una necesidad primaria de supervivencia el no vivir determinada emoción. Las necesidades primarias de supervivencia las maneja la parte emocional del cerebro, el cerebro primitivo, y es lo que te hace reaccionar como si la vida te estuviera dando un golpe. Tú no levantas la mano para defenderte del golpe, pero lo que haces es consumir para soportar la vida. O sea, por eso se presenta las finalizaciones de esos periodos de remisión, de esos periodos en los que no está presente el síntoma, por lo que de repente sientes la emoción. ¿Y cómo reaccionas a eso que sientes? Es tu reacción a lo que te parece la vida, no a lo que la vida es. A lo que la vida te hace sentir es una reacción, es como un impulso, el inicio del consumo. Aquí en el pensamiento del día dice:
Hay muchas razones, pero se ha comprobado sin excepción. Ahora esto se refiere a la forma en que se consume. La forma en que se consume, lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona. La causa ya la estamos viendo ahorita. Negarnos a vivir determinadas emociones que no son producto de lo que vivimos, sino de cómo pensamos acerca de lo que vivimos. Y eso que pensamos acerca de lo que vivimos no es distinto que lo que piensa la demás gente. La demás gente también está mal por lo que piensa acerca de lo que vive, nomás que su reacción no es el consumo, es el estar mal nada más. Pero nuestra reacción es el consumir, esa es la causa. Y la forma en que se consume es lo que llaman la compulsión física, la dependencia física, la alergia orgánica, el no poder interrumpir, el perder el control de la cantidad que se consume y no poder interrumpir el consumo. Entonces dice aquí, hay muchas razones, pero se ha comprobado sin excepción que si somos adictos, nunca podremos volver a consumir como consumen las personas que no son adictas. Lo que nos diferencia es la causa y la forma en que consumimos. Aquí dice a consumir normalmente, ¿no? Está el consumidor moderado, está el consumidor excesivo. El consumidor moderado pues no significa para él gran cosa el consumo. El consumidor excesivo puede consumir excesivamente, pero todavía puede recurrir a su voluntad para dejar de hacerlo. Mientras que para el adicto, el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Entonces aquí nos pregunta por qué hay recaídas, ¿verdad? Aquí dice, aquí de hecho lo que nos está diciendo es que nuestra enfermedad es incurable, que si somos adictos siempre vamos a consumir por la misma causa y en la misma forma en que consumen los adictos, como una reacción a la vida. Podremos tener periodos de remisión, es más, podemos tener muchos años de remisión de un golpe, periodos largos de remisión, o periodos pequeños dentro de otro periodo, donde sea más el tiempo que está en remisión el síntoma, pero todavía se puede presentar esa reacción a la vida. Si dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende de nuestra condición espiritual. El primer paso, esta semana también vieron una guía una junta del primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, ante el consumo, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ingobernables está traducido del inglés donde dice inmanejables. Acá, inmanejables, en esta guía se te manifiesta que eso significa que no te puedes hacer responsable de las distintas áreas de tu vida. Aquí para las distintas áreas de tu vida te las divide en áreas de vida interna y áreas de vida externa. El área física, mental y espiritual son las áreas de vida interna, y las áreas externas, familiar, social, laboral, económica, legal, sexual, etc. Y acá, por ejemplo, para cualquiera de esas áreas, nos dice el área física, en qué consiste cada una de esas áreas, y nos dice cómo se puede cuidar esa área y cómo se daña esa área de la vida. Y correspondiendo a estas preguntas, se da cuenta uno de que no puede hacerse responsable de su propia área de vida, para todo. Hay una definición más general, que es la definición de Marty Mann,
que dice que adicto es aquel para el cual su manera de consumir le causa un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Ahora, en el estudio de la enfermedad, nosotros decimos que esta enfermedad es incurable. Por eso dice que una vez adicto, adicto para siempre. Siempre estamos en el riesgo de que se vuelva a presentar el síntoma, ¿verdad? De que volvamos a reaccionar a la vida consumiendo. Siempre estamos en riesgo de eso. Dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Y cuando nos queremos entender qué es el mantenimiento de nuestra condición espiritual, nos lleva a que no nos cause rebeldía, resistencia ni conflicto el hecho de que no sea nuestra voluntad, sino la voluntad del todo la que se materialice, pero para eso se requiere confianza. Aquí te dicen, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida, de creer que tú eres el que controla tu vida, en lugar de entender que es la vida la que nos controla a nosotros, la vida en su más amplia expresión, el ser, la vida, Dios, el uno, todo, es la que nos vive a nosotros. La vida es la bailarina y tú eres el baile. ¿A dónde vas? Pregúntale al caballo, decían, ¿no? Entonces, tu predisposición a liberarte de tu apego, vamos a quitar la palabra deseo, a tu apego de controlar tu vida, aquí se revela y requiere confianza. Se hace tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Con eso estamos esquivando ¿qué? La intolerancia a la frustración. La frustración es no tolerar el hecho de que no ocurra lo que nosotros queremos que ocurra. Y ese hecho nos lleva a nosotros a consumir, ¿verdad? Acá, entre otras de las preguntas, entonces respecto a la guía, pues se pueden hacer simplemente algunas preguntas de esto, sobre la incapacidad de hacerse responsable de las distintas áreas de la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, el área familiar. El área familiar está conformada por nuestras relaciones de nuestros padres, hermanos, pareja, novia, esposa o concubina, hijos, tíos, primos. Estas relaciones se pueden llegar a deteriorar si no las cuidamos. Incluso se pueden llegar a perder para siempre por el daño que se puede provocar a un ser querido. La comunicación, la comprensión, el amor, la generosidad, el afecto, el respeto, el perdón, la gratitud, la reparación de daños son algunas maneras en que podemos mantener sanas nuestras relaciones con la familia. Cuando no podemos cuidar adecuadamente estas relaciones, se puede decir que nuestra área familiar es ingobernable, que no nos podemos hacer responsables de nuestra área familiar. Y esto no solo es por el consumo, claro que el consumo, dice, es verdad que usted ha sido muy egoísta, le dice Nabil, pero es verdad que usted está muy enfermo y nuestra enfermedad no es el consumo es el síntoma, es uno de los síntomas, dice aquí. Entonces, aquí dice cómo se puede cuidar cada una de las áreas de la vida y cómo se pueden dañar cada una de las áreas de la vida. Y eso nos lleva a poder responder la segunda parte del primer paso.
La segunda parte que dice, admitimos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, que no nos podíamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Si ustedes ven, todo va cuadrando, con la definición de Martin Mann, que es completamente sencilla. Es aquel en que su forma de consumir le causa un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Aquí dice que podemos, en la lectura de hoy, dice que podemos tener periodos de remisión, pero que no estamos curados. Está controlada la enfermedad, pero no ha desaparecido la enfermedad. Tenemos una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual, que no nos cause rebeldía, resistencia ni conflicto, no solo a nivel mental, sino a nivel emocional, el que se haga la voluntad del todo. Vive cada momento como si tuvieras elegido, porque el universo entero lo ha elegido, ¿verdad? Pero eso es muy difícil de lograr, porque estamos aprisionados por el condicionamiento, compañeros, ¿no? Entonces, aquí nos dice, no ha habido un solo caso que pruebe lo contrario. Muchos adictos han tratado de consumir después de un periodo de remisión del síntoma, o sea, de sobriedad, de algunos días o de algunos años. Y que sepamos, ninguno ha podido ser un consumidor normal otra vez. O sea, la forma de consumir vuelve a ser la forma en que consume un adicto. Podrá durante algún tiempo mantener cierto control, pero llegará el momento y llegará el lugar en que se perderá ese control, porque la forma en que consume un adicto está ya casi caracterizada por lo que se llama la pérdida de control de la cantidad que se consume. Ahora sí, durante nuestra vida la podemos dividir en diferentes fases, ¿verdad?, en las cuales ha habido una fase de actividad adictiva, es decir, de consumo, otra fase de revisión, otra fase de remisión, otra fase de actividad, otra fase de remisión, etcétera. Porque no para todos nuestra vida ha sido solo consumo, hemos tenido periodos de remisión. Yo llegué a tener un periodo de remisión cercano a los 8 años, pero después de eso volví a consumir. Y la forma en que volví a consumir es otra vez con la pérdida del control de la cantidad que yo consumía, ¿no? Hay gente que ha tenido periodos de remisión mayores, de esos 8 años hasta 20 años. Acá en el capítulo 3 nos pone un ejemplo de una persona que estuvo sin consumir mucho tiempo, que volvió a consumir y que otra vez se manifestó la pérdida del control de la cantidad que consumía y que al poco tiempo murió, ¿verdad? ¿Levantaste la mano, no? ¿No? Bueno, luego dice aquí, la personalidad adictiva. La personalidad adictiva, hay un libro que se llama Personalidad Adictiva y hay otro libro que se llama Pensamiento Adictivo. Pero pues es nuestra forma de ser, la forma de ser de un adicto, la forma en que percibe la vida, porque nuestro contacto con la vida no es más que una percepción de lo que es la vida. Y esa percepción no es exclusiva de los adictos, pero en los adictos el rechazo de esa percepción se manifiesta en el consumo. En los demás se manifiesta en un estado de malestar, de miedo, de inseguridad, ¿no?, de apegarse a querer tener el control de lo que ocurre, ¿no?, cuando esto no es así, ¿no? Entonces, por eso es por lo que utilizamos la palabra psicoterapia espiritual. Ahora, esto es lo que dice el pensamiento del día. Dice, no ha habido un solo caso que pruebe lo contrario.
Muchos adictos han tratado de consumir después de un periodo sin consumir de algunos días o de algunos años. Y que sepamos, ninguno ha podido consumir como consumen los que no son adictos, es decir, sin esa pérdida del control, sin esa imposibilidad de interrumpir el control, el consumo. ¿Podría yo ser la única excepción? Es la pregunta que me hace el pensamiento del día. No, pues está difícil, ¿no? Hay un principio que se llama de inferencia estadística. Si tú sacas una muestra de una población y toda esa población, de la población de adictos, y toda esa población tiene esa característica de que esa condición en cuanto a nuestro estado de salud, nuestro problema de salud, permanece y no se cura, pues puedes generalizar a que es así para toda la población que estás estudiando, ¿no? Luego la meditación del día me dice, estamos reunidos en tu nombre. Primero estamos unidos juntos, estamos juntos unidos por una lealtad común a Dios y entre nosotros. Luego, cuando se ha cumplido esta condición, Dios está presente con nosotros. Después, cuando Dios está ahí y es uno con nosotros, decimos una oración común. Luego nuestra oración habrá de ser contestada de acuerdo con la voluntad de Dios. Más adelante, cuando nuestra oración sea contestada, quedamos unidos por una fraternidad duradera del Espíritu. Aquí, esta lectura, la meditación del día, la sacan de otro tipo de lectura que viene aquí. Cuando dos están de acuerdo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque cuando están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? El toque de la campana también se ha utilizado porque en muchas partes se utiliza tocar la campana cuando va a empezar una junta para llamar a Dios. Aquí tiene que haber cierta confianza de que hay algo que nos está ayudando a solucionar nuestro problema. Y es lo que expresa aquí esta lectura. Yo soy la verdad. Cada una de mis palabras es verdad. Cada una de mis promesas se cumplirá. Primero, congregados en mi nombre, unidos por una lealtad común hacia mí, deseosos de hacer solo mi voluntad. Entonces, cuando esto sucede, yo también estoy presente como huésped que se invita solo. Y cuando estoy ahí y somos uno mismo, expresando la misma petición, haciendo mías sus necesidades, la respuesta es segura. Pero lo que el hombre no ha llegado a ver es más lo que hay detrás de las palabras, porque dos que estén de acuerdo sobre la sabiduría de un pedido, sobre la certeza de que debe ser garantizado y de que lo será, si es que debiera serlo, no es lo mismo que dos que se ponen de acuerdo para orar por este pedido. Entonces aquí se agrega otra presencia, la presencia de Él, que está aquí para ayudarnos, ¿no? Eso también es muy importante. También vieron en la junta de hoy, en la semana, vieron una junta del segundo paso. Llegamos al convencimiento de que un poder más grande que nosotros podría devolvernos la cordura. Cordura es la traducción correcta de sano juicio, de sanity, cordura. El segundo paso nos dice, son muy pocos los adictos activos
que tienen siquiera una idea de lo irracionales que son, o que si se dan cuenta de ello, pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problema, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre un consumidor normal y un adicto. Cordura quiere decir sano juicio. Sin embargo, si un adicto sobrio analiza juiciosamente su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con sano juicio. En consecuencia, el segundo paso es el punto de reunión para todos nosotros, agnósticos, ateos o antes creyentes. Todos podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y la mente libre de prejuicios puede conducirnos a la fe, a la confianza, y cada reunión es una seguridad de que Dios nos devolverá la cordura, el sano juicio, si confiamos en Él. Entonces, de esta lectura es de donde sacaron la meditación del día. Dice: Dios, ayúdame y a los que se reúnen conmigo a orar, para pasar de una comprensión intelectual a una seguridad profundamente asentada en mí del poder de la oración. Eso con respecto a la primera lectura del día, que es el pensamiento, la meditación y la oración. Ruego que sea leal a Dios y a mis semejantes. Pido que mi vida sea vivida hoy cerca de la de Él y de la de ellos. Luego aquí viene la lectura de reflexiones, dice: guardianes activos. Para nosotros, sin embargo, representa algo más que una política de relaciones con el público. Es algo más que la negación del envanecimiento personal. Esta tradición nos recuerda en forma práctica y constante que las ambiciones personales no tienen lugar en la sociedad de AA. Así pues, mediante ella, cada miembro es guardián activo de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. El concepto básico de la humildad está expresado en la 11ª tradición. Me permite participar completamente en el programa de una manera sencilla, pero no obstante profunda. Llena mi necesidad de ser una parte integral de un todo muy significativo. La humildad me acerca al verdadero espíritu de unión y unidad, sin el cual yo no podría mantenerme sobrio. Al recordar que cada miembro es un ejemplo de sobriedad, cada uno viviendo la 11ª tradición, ya puede experimentar la libertad, porque cada uno de nosotros es anónimo. Y eso se refiere a la 11ª tradición, compañeros. Decimos que en Alcohólicos Anónimos hay 3 legados: los que se refieren a la recuperación, que son los llamados 12 pasos; los que se refieren a la unidad, que son las llamadas 12 tradiciones; y los que se refieren al servicio, que son los 12 conceptos para el servicio mundial. Las tradiciones nos hablan de cómo
mantenernos unidos entre nosotros y cómo relacionarnos con la sociedad en general. Y la 11ª tradición nos habla mucho de eso. Nos dice aquí, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. De no contar con las legiones de personas de buena voluntad, AA nunca hubiera llegado a tener la importancia que tiene hoy en día. En todo el mundo es copiosa la publicidad favorable y muy diversa que ha venido a servir como medio principal para atraer a los alcohólicos, a los adictos, a nuestra sociedad. En las oficinas y clubes de AA suena constantemente el teléfono. Una voz dice, leí un artículo en la prensa. Otra, oímos un programa en la radio. Y otra más, vimos una película o miramos algo sobre AA en la televisión. No es exagerado decir que la mitad de los miembros de AA han llegado a los grupos en virtud de esa forma de comunicación. Y no todos los que preguntan sobre nuestra sociedad son adictos o parientes de ellos. Los médicos leen artículos en sus revistas y llaman para pedir más información. Los religiosos también tienen artículos en los periódicos de sus congregaciones e igualmente nos hacen preguntas. Dice, los dueños de fábricas o directores de grandes empresas aprovechan nuestras actividades y desean averiguar cómo pueden luchar contra la adicción en sus propios negocios. Por consiguiente, nos vimos confrontados ante la gran responsabilidad de organizar la mejor política de relaciones públicas para la agrupación, para la comunidad. Después de pasar por muchos periodos de dolorosa experiencia, hemos resuelto ya que esa política debe ser en todo lo contrario de la costumbre corriente en cuanto al uso de la promoción. Descubrimos que teníamos que depender del principio de la atracción como contrario al de la promoción. O sea que nuestra misma vida, nuestro mismo comportamiento, lo que estamos logrando con respecto a nuestra enfermedad, sea lo que haga atractivo y no promover, sino atraer a las personas que necesitan de la cooperación de AA, ¿no? Si gustan compartir, me dicen, por favor, ¿eh? Entonces, entre lo que hemos dicho una cosa muy importante. Lograr liberarnos del apego de controlar lo que la vida nos presenta, compañeros. Lograr liberarnos de ese apego, ¿verdad? Dejar de creer que lo que la vida nos presente depende de nosotros. Es una carga que no podemos sobrellevar, ¿verdad? Que no podemos sobrellevar. No puede nadie sobrellevarla. En nosotros se manifiesta que no podemos sobrellevarla de esa forma en que nos lleva a reaccionar a ello consumiendo. También es importante lo que dice el pensamiento del día. Dice, es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento. Les decía yo de esos periodos de remisión y de esos periodos de actividad adictiva. Preguntémonos
Porque aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta. Creo que esa fue de alguien que pudo dejar de consumir durante un determinado número de años, ¿ya? Muchos de nosotros hemos dejado de consumir dentro de un determinado periodo, ¿ya? Pero vamos a analizar el periodo en que estamos consumiendo, no el periodo en que no hemos consumido. Si en ese periodo en que estamos consumiendo, la causa por la cual consumimos es la reacción a una negación inconsciente a vivir determinada emoción y manejar esa negación como una necesidad primaria de supervivencia. Y si una vez iniciado el consumo se presenta la pérdida del control de la cantidad que se consume, entonces en ese periodo de tiempo la enfermedad está activa. Que no esté activa durante un periodo de tiempo no significa que esté desapareciendo la causa, ¿verdad? Por eso también nos dicen que la enfermedad es incurable, pero controlable. No estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. Se hace la voluntad de Dios, eso nos da confianza y no nos molesta el que no coincida con nuestra voluntad o con el condicionamiento de lo que debería de ser según la sociedad condicionada, ¿verdad? Entonces, más que analizar ese periodo de tiempo, habría que analizarlo o todo completo, ¿verdad? Todo completo. Si antes de ese periodo de remisión se manifestó la causa y la forma en que se consume, en que consume un adicto, y después de ese periodo de remisión se vuelve a presentar la causa y la forma en que presenta un adicto, pues ahí está la enfermedad. Nomás ha habido una suspensión de la presentación del síntoma, ¿no? Entonces, por eso nos dicen que es incurable, pero controlable, que es reincidible. Puede terminar la remisión y reaparecer el síntoma, es decir, el consumo. Es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, la presencia del síntoma aumenta el deterioro de la salud del adicto y del daño que ocasiona a las distintas áreas de su vida, ¿no? Es una vida de imposibilidades en lugar de posibilidades, ¿no? Luego dice aquí, es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible cuál va a ser el final, ¿verdad? Un internamiento permanente, la cárcel o la muerte. Dice, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Lo que define cómo se presenta el consumo es la causa y la forma. Esto lo hace diferente de otro tipo de consumo que no padecen las personas, de consumo de personas que no padecen la enfermedad. Y ahí viene el ciclo adictivo que está aquí a la vuelta. Es un problema que afecta al que la padece y a su entorno cercano. Para romper este ciclo y permanecer en la adicción, debe evitar el inicio del consumo. La abstinencia completa también nos lo dice en nuestro libro azul. La única solución es la abstinencia completa. Esto requiere no producir las emociones que se niegue inconscientemente a vivir. Y la forma en que se evita producir esas emociones es mediante la psicoterapia espiritual, que es otra de las preguntas que nos hacen aquí. Dejar de juzgar las cosas según los condicionamientos o como se juzga o etiqueta normalmente, y etiquetarlas de una manera de acuerdo a la espiritualidad, por ejemplo, de que siempre sucede lo correcto para el todo, de que todo suceso es una ayuda, ¿no? Y que eso nos lleve a contrarrestar la fuerza de la reacción
a lo que sentimos que la vida está haciendo con nosotros, para que no se presente esa reacción automática que sea el inicio del consumo. Dice, la solución equivale a un cambio que modifique toda nuestra percepción, contacto con la realidad. Son desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestras vidas y han sido reemplazadas por algo completamente nuevo. Por eso es la psicoterapia espiritual. Para los adictos no es su voluntad lo que determina que consuma, ni lo que podrá evitarlo. El adicto no consume porque quiera consumir, consume porque no puede consumir, porque es una reacción automática a lo que está sintiendo en su relación con la vida. Es una reacción automática, es como espantarte si te van a dar un cierto golpe o si te tiran un puñetazo, tratar de esquivarlo. Nosotros tratamos de esquivarlo consumiendo, sintiendo que la vida es algo que hay que soportar y defendiendo la mentira de que hay una manera para soportar la vida, ¿verdad? Para huir de la realidad, ¿no? Dice, están desadaptados de la vida, que eso equivale a decir que están esperando a que la vida se adapte a ellos, estén en plena fuga de la realidad. Tú de la realidad no te puedes fugar, podrás pretender que puedes fugarte, pero no te puedes fugar. Si tú preguntas si lograste consumiendo, dejar de sentir ese malestar, pues lo único que haces es empeorar las cosas de la realidad, no te puedes fugar. Lo que puedes es considerar la realidad de otra manera, considerar la realidad de otra manera, ¿verdad? Con la confianza en el que determina lo que es, ¿no? Ahí llegamos al tercer paso, que dice, teníamos un nuevo patrón, ¿verdad? Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. Esa parte también es muy importante. Tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Aquí cuando dice que nosotros tenemos un apego a controlar nuestra vida, a controlar lo que ocurre en nuestra vida, lo que la vida nos presenta, eso equivale a jugar a ser Dios, ¿no? No es una atribución que tengamos nosotros. La vida nos va presentando las cosas. El problema es cómo interpretamos lo que la vida nos presenta. Aquí dice, no resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, porque la vida tampoco hay que suponer que es una excursión o un viaje a Disneylandia o una sucesión de momentos agradables, ¿no? La vida tiene de todo. Acá tenemos esto que nos dice, nuestro propósito es lograr que no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, porque todo eso se va a ir presentando durante la vida, compañeros. El que no se presente no está en nuestro control. Eso se va a presentar todo. Por eso dicen este drama de la vida, o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio por medio de la práctica de todos esos principios espirituales, ¿no? De repente hay momentos que para nosotros empiezan a ser nuevos, ¿verdad? Empiezan a ser nuevos, pero no son diferentes de momentos que en su tiempo fueron nuevos, ¿no? Por ejemplo, cuando jóvenes nos costó vivir la juventud, compañeros. Cuando viejos nos empieza a costar vivir la vejez, ¿no? Nos empieza a costar vivirla. Y eso es
las características que nos llevan a reaccionar a la vida de esa manera. Sí, Franco. Sí, sí, ahorita con respecto a lo que está diciendo Padrino, a mí me da por pensar con mi estado de salud y que me cuesta trabajo el deterioro que he tenido en mi vida. Digo, caramba, la energía que tenía, por pensar en estas cosas, de repente mi cabeza se va al pasado y me dice, hace 10 años tú hacías tal y tal y tal, ¿y por qué ya esto ya no lo tienes? Y ahora, haciendo la reflexión que, como lo decía usted, hace 10 años, cuando yo tenía una salud diferente a la que tengo ahora, me estaba quejando también de por qué no tenía lo que no, o sea, que mi estado de no bienestar a esta edad es el mismo que tuve cuando era adolescente, cuando tenía 10 años menos, o sea... Ahora se lo atribuimos a otras cosas. Ha estado conmigo desde antes que empezara a beber y siempre hubo una añoranza de haber estado como si aquellos tiempos hubieran sido diferentes, o sea, hubiera estado gozando de mejor salud y por lo tanto teniendo mucho mejor desempeño. No, hace 10 años estaba tirado en una banqueta. No me acuerdo de eso, me acuerdo que respiraba mejor, pero de eso sí. tenía imposibilitado. Sí, fíjate, ahora sentimos que estamos un poco incapacitados, pero mientras estuvimos en la actividad adictiva, estuvimos más incapacitados, dijo. Más incapacitados. Y siempre va a haber una razón para estar en contra de las cosas, ¿no? Para atribuirle a ese nuestro malestar. Dice, están inquietos, irritables y descontentos. ¿Por qué? ¿Porque está pasando eso? No. Cuando pase lo que no está pasando o no pase lo que está pasando, seguirán inquietos, irritables y descontentos. O sea, toda la vida lo he sido, entonces porque ahora pienso que eso sí. Es la falta de aceptación de lo que ya está sucediendo junto con lo que tengo que enfrentar, pero por primera vez aprender a enfrentarlo, porque no lo hice en el pasado, jamás. Es muy fácil recordar con blandura el pasado, como dice la literatura, ¿no? O algo así. O sea, como que nada más traemos las cosas que creímos que fueron buenas, pero no estamos siendo realistas. ¿Cómo fueron? Sí. ¿No? En realidad hubo momentos en que estuvimos mucho peor de lo que estamos ahorita. Y aparte atribuimos a que tuvimos un mejor pasado cuando no lo fue, porque no fue, ni siquiera en mi niñez estuve contento. Sí, pues entonces nuestro contacto con la vida es cómo la percibimos. El presente también. ¿Verdad? Ahora es muy básica la confianza, dice. Para liberarte del apego que tienes a querer controlar tu vida, se requiere la confianza, la certeza de que está bajo control de alguien que está actuando a tu favor. Que está actuando a tu favor. Ayer o antier publicamos una cosita que dice, nada se destruye, solo se transforma, ¿no? Y eso salió de una cosa que dice, a lo que la oruga llama fin del mundo, el maestro llama mariposa, ¿no, hijo? Pero es salirnos y vivir en otro tipo de espacio completamente diferente al espacio condicionado en que vive toda la gente. En toda la gente también produce malestar todo este tipo de reacciones, pero no se manifiesta en el consumo como en nosotros, ¿no? Se manifiesta en miedo, en inseguridad, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto de la psicoterapia espiritual o de la espiritualidad o sabiduría perenne es necesaria para todos, no solo para los adictos, ¿no? Para poder estar bien con la vida, para poder ser libre, ¿no?
La última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. ¿Con qué actitud la enfrentas? ¿No? Con una actitud que te desplomas o con una actitud en que la enfrentas y sigues el curso de las cosas, ¿no? El cuidado de nuestro poder superior. Creemos que nuestro poder superior cuidará de nosotros. Nuestro programa se basa en la idea de que la aplicación de sencillos principios puede producir efectos profundos en nuestra vida. Uno de estos principios consiste en que nuestro poder superior, si se lo pedimos, nos cuidará. Como un principio tan básico, como es un principio tan básico, quizás tengamos la tendencia a ignorarlo, a menos que aprendamos a aplicar conscientemente esta verdad espiritual, pasaremos por alto algo tan importante para nuestra recuperación como respirar para vivir, ¿no? La confianza en que nuestro poder superior nos cuida es tan importante como para respirar para vivir, ¿no? Y el confiar de que es así y no somos nosotros los que determinamos de que nos cuida o no nos cuida, sino partimos del hecho de que nos cuida, independientemente de lo que nos presente. Dice aquí, ¿qué sucede cuando estamos tensos o asustados? Si hemos intentado mejorar conscientemente la relación con nuestro poder superior, no habrá problemas. En lugar de actuar precipitadamente, nos detendremos durante un momento y recordaremos ejemplos específicos en que nuestro poder superior nos ha demostrado su interés en nosotros. Es algo que nos asegurará que el poder superior está a cargo de nuestra vida. Después buscaremos orientación y fortaleza para la situación que tenemos delante y procederemos con tranquilidad, seguros de que nuestra vida está en manos de Dios. Nuestro programa es una serie de principios. Dice, cuanto más conscientemente tratemos de mejorar nuestra valoración consciente de estos principios, más fácilmente podremos aplicarlo. Solo por hoy intentaré mejorar mi contacto consciente con el poder superior que me cuida. Cuando surja la necesidad, sé que podré confiar en esa protección. Eso es otra forma distinta de vivir con Dios, es muy distinto a vivir solo, pero es distinto si en realidad hay una relación con ese Dios, con el todo, con la vida, con el ser, ¿no? Que es lo que necesitamos nosotros, que sea distinto, para que independientemente de las circunstancias, nosotros podamos tener cierta actitud ante las circunstancias y podamos ser libres, dejar de estar esperando que la vida se adapte a nosotros y adaptarnos nosotros a la vida. El arte de vivir, dicen por ahí, es ser uno con la vida, ¿no? Darte cuenta que la vida es la que te vive, ¿no? Que la vida es la bailarina y tú eres el baile. Y tener confianza en que eso sea así. ¿Sí? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?